La organización política del Antiguo Egipto. ¿Qué hacía que los faraones del Antiguo Egipto fueran considerados dioses en la tierra y cómo lograron mantener su poder absoluto sobre un imperio tan vasto durante miles de años? Descubre en este video cómo la figura del faraón no solo gobernó, sino que también moldeó la historia de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo. En el Antiguo Egipto, la organización política estaba centrada en la figura del faraón, quien no solo era el gobernante absoluto del imperio, sino también considerado un dios viviente en la tierra. Esta divinidad atribuida al faraón le confería un poder absoluto sobre todos los aspectos del reino: administración del Estado, legislación, justicia, economía y el ejército. Este carácter divino y su función como intermediario entre los dioses y los hombres hacía que el faraón fuera la figura más importante y central en la estructura política egipcia. El faraón y su poder absoluto. El faraón era el monarca supremo de Egipto, un título que significaba casa grande y simbolizaba la totalidad de su autoridad. Al ser considerado un dios, su mandato no podía ser cuestionado por sus súbditos, quienes lo veneraban tanto por su papel religioso como por su liderazgo político. Esta creencia aseguraba una cohesión social y política, ya que el faraón era el encargado de mantener la Mat, o el orden cósmico, que era fundamental en la cosmovisión egipcia. El poder del faraón era absoluto y hereditario, pasando de padres a hijos, lo que garantizaba una continuidad dinástica. A lo largo de la historia del Antiguo Egipto se sucedieron 31 dinastías, comenzando con la primera dinastía, fundada alrededor del año 3100 a.C. por Menes, quien unificó el Alto y el Bajo Egipto. Este sistema de sucesión dinástica aseguraba la estabilidad y la continuidad del gobierno, aunque también podía ser fuente de conflictos y rivalidades internas cuando la sucesión no estaba claramente establecida. Administración del Estado. Para gobernar un territorio tan extenso como Egipto, el faraón delegaba responsabilidades a una compleja burocracia que incluía visires, nomarcas y otros funcionarios. El visir, el funcionario más alto después del faraón, actuaba como primer ministro y supervisaba la administración del reino, incluyendo la justicia y la economía. Cada provincia o nomo era gobernada por un nomarca, quien tenía la responsabilidad de recolectar impuestos, administrar justicia y mantener el orden en su región. El sistema administrativo era altamente centralizado y eficiente, permitiendo al faraón mantener un control estrecho sobre todos los aspectos de la vida en Egipto. Las oficinas gubernamentales llevaban registros detallados de la producción agrícola, el comercio y las transacciones económicas, lo cual era esencial para la economía del reino, basada en la agricultura y el comercio a lo largo del Nilo. El ejército y la expansión territorial. El ejército del faraón era otra institución clave en la organización política de Egipto. Este no solo defendía las fronteras del reino, sino que también participaba en campañas de expansión y conquista. Faraones guerreros como Tutmosis I y Ramsés II lideraron campañas militares que extendieron los dominios de Egipto más allá de sus fronteras tradicionales, asegurando recursos y tributos de regiones como Nubia y Siria. La organización del ejército era profesional y jerárquica, con unidades de infantería y carros de combate. Los oficiales militares eran elegidos a menudo entre los nobles, y las recompensas por el servicio incluían tierras y otros privilegios. El éxito militar fortalecía la posición del faraón, ya que demostraba su capacidad para proteger y expandir el reino, reforzando su imagen como un líder fuerte y un dios poderoso. Religión y política. El rol del sacerdocio. Aunque el faraón era la máxima autoridad religiosa, el sacerdocio también jugaba un papel importante en la política egipcia. Los templos no solo eran centros de culto, sino también de poder económico y político. Los sacerdotes administraban vastas propiedades y recursos, y algunos templos llegaron a ser tan ricos y poderosos que rivalizaron con el propio poder del faraón. El faraón a menudo buscaba legitimar su poder mediante la construcción de templos y monumentos, y por su participación en rituales religiosos que reafirmaban su papel como intermediario entre los dioses y los hombres.
La construcción de las pirámides, por ejemplo, no solo era una demostración de poder político, sino también un acto de devoción religiosa que garantizaba la inmortalidad del faraón en la otra vida. Faraones notables y su legado. A lo largo de la historia del Antiguo Egipto, varios faraones dejaron una marca indeleble en la historia. Keops, Kefren y Miserino, por ejemplo, son conocidos por la construcción de las pirámides de Giza, uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la civilización egipcia. Estos monumentos no solo sirvieron como tumbas reales, sino que también simbolizaban el poder y la capacidad del faraón para movilizar recursos y mano de obra a gran escala. Faraones como Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, son recordados por sus extensas campañas militares y sus ambiciosos proyectos de construcción, que incluían templos y monumentos en todo Egipto. Su reinado es considerado uno de los puntos culminantes del poder y la influencia de Egipto en el mundo antiguo. En resumen, la organización política del Antiguo Egipto, centrada en la figura divina del faraón, fue una de las claves del éxito y la longevidad de esta civilización. La combinación de poder religioso, político y militar permitió a los faraones gobernar de manera efectiva durante más de 3000 años, dejando un legado duradero que aún fascina al mundo moderno. La continuidad dinástica, la administración centralizada y la integración de la religión con la política fueron los pilares sobre los cuales se construyó el poder del faraón y, por ende, la grandeza del Antiguo Egipto. ¿Te has preguntado qué símbolos utilizaba el faraón para demostrar su poder divino y autoridad sobre el Antiguo Egipto? Descubre todos los secretos detrás de estos símbolos en nuestro próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos tus opiniones en los comentarios y comparte este fascinante recorrido histórico con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.